La Y, ¿para dónde vamos? Hoy presentamos Todos somos Camilo. Bienvenidos de nuevo a La Y, un espacio sonoro para el buen vivir. Hoy me acompaña Claudia Irene Giraldo, psicóloga. Bienvenida, Claudia. Hola, Ana. Mil gracias por la invitación. Aquí siempre escuchando qué tiene para nosotros nuestros oyentes. Bien, pues como siempre en La Y, escogemos cartas de los oyentes. A partir de esas cartas conversamos. Y hoy ocurre algo que puede ser muy interesante y que es frecuente en la vida de jóvenes y niños. Esta carta nos cuenta mucho. Aquí va. Hola, Ana. Hace rato no te escribo. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va tu programa? Por acá la situación está difícil. Tenemos cada vez más conflictos con Alberto, pues no podemos ponernos de acuerdo en la crianza de los chicos. Camilo tiene 15 y está insoportable, detestable, no es fácil hablarle, parece que no escucha, solo quiere estar solo, encerrado en su mundo, con ese celular que no lo deja pensar ni disfrutar nada en familia. Claro que también es cierto, ¿cuál familia? Siempre hemos estado trabajando todo el tiempo y es un corre-corre frenético. Creo que no me he dado cuenta que mis hijos están pasando por su adolescencia. Ahora estamos Alberto y yo trabajando la mayor parte del tiempo en la casa y eso es difícil. Mientras los chicos están en el colegio no se siente tanta tensión. Cada uno está en un espacio en el apartamento y yo trato de salir frecuentemente para respirar, pero igual trato de estar a su llegada para darles la merienda, revisar las tareas y ahí comienzan las dificultades, solo regaños, llamados de atención. Imagínate que la semana pasada Camilo llegó con la historia de que tiene matrícula condicional por maltratar a un compañero en el salón, ya no sé qué hice mal realmente. Alberto está furioso, más conmigo que con el chico. Todo el mundo está opinando, mi familia, la familia de mi esposo, realmente no sé qué hacer. Camilo no es el mismo, temo que esté consumiendo algo o que tenga malos amigos. Yo quiero apoyar a mi hijo, pero no sé cómo hacerlo. Nuestras vidas se complican. Esto es muy mal ejemplo para Santi, el menor que con 7 años solo pregunta, mamá, ¿qué es lo que le pasa a mi hermano que está tan furioso todo el tiempo? No sé qué decirle. Necesito de mis amigas, por eso quisiera escucharte. Pues bien, esta era la voz de una mamá muy preocupada por su hijo adolescente, comportamientos que la ponen contra la pared, mucha angustia frente a una situación que parece nueva. Y para hablar de esta carta, además de nuestra compañera Claudia Irene Giraldo, está aquí el psiquiatra Miguel Uribe. Ambos, Claudia y Miguel Uribe, son docentes de la Universidad Javeriana. Bienvenido, Miguel, y cuéntenos qué opina de esta carta. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la mamá de Camilo dice que todo el mundo está opinando y nosotros también entraremos en las opiniones. Importante para la mamá de Camilo entender que lo que las personas le dicen siempre es una guía, es algo que ella puede tomar o no, incluyendo las opiniones que vemos nosotros acá, porque situaciones como la de Camilo no tienen una sola respuesta, no tienen solamente una conducta correcta. La mamá de Camilo dice que ella se pregunta qué ha hecho mal y yo empezaría por ahí porque frente a las dificultades es común que las personas empiecen a autorrecriminarse, pero entender que la complejidad y lo que puede pasar con un hijo adolescente no debe llevar automáticamente a pensar que uno ha hecho mal las cosas. Dentro de las opiniones que queremos aquí poner y resaltar, hay dos, una de una mamá y otra de un papá, ambos padres de adolescentes. Aquí van. Pues primero que todo yo creo que yo hablaría con él, ¿no? Yo hablaría con él, le preguntaría por qué se está sintiendo así, cuál es la razón, qué es lo que pasa, qué lo mantiene molesto, que si es algo en la casa, que si es algo de los amigos, que si está afectándose por algo. Pues hay que empezar a tender puentes en ese sentido y sobre todo en el sentido de la lealtad de cuando un adolescente se abre con un adulto en términos de diálogo y en términos de comunicar sus cosas, pues tener eso como un tesoro, ¿no? Y que el adolescente se dé cuenta, por supuesto, que se cuida mucho sus opiniones. Y segundo, o sea, el peor error es que todo el mundo opine, ¿no? En una situación que es del chico con los papás o la vida del chico, entonces eso también es molesto para los muchachos, que todo el mundo se esté metiendo y todo el mundo esté sabiendo lo que a él le pasa. Esas son cosas que deben quedar como en familia.
Eran las voces de una mamá y un papá de chicos adolescentes. Y para empezar a hablar, ¿qué les parece si tomamos dos elementos? Uno, el asunto de la comunicación, y otro que también está ahí como destacado, que es la lealtad. ¿Quién arranca? Bueno, yo creo que hablar de la comunicación pareciera una respuesta obvia. Creo que eso es lo que realmente se hace difícil cuando tenemos unas ideas sobre los adolescentes que generalmente refieren a la dificultad, a que es un periodo en el que no se puede hablar con el adolescente, en que el adolescente siempre presenta unos comportamientos complicados, pero todas esas ideas están construidas alrededor de estereotipos pues que finalmente no son los que deberían acompañar este momento del crecimiento. Todos hemos pasado por allí y creo que es difícil comunicarse con un adolescente, pero por alguna razón. Digamos que el adolescente también está buscando su propia identidad, buscando su propio lugar y se limita en esa comunicación, pero también está ávido como de que le preguntemos, de que sepamos, de que logremos esa conexión con él para poder saber quién es y qué le está pasando. Entonces creo que allí pues hay una primera respuesta, digamos, a esa pregunta de la mamá de Camilo, de pues que valdría la pena saber qué es lo que le está pasando a Camilo. Y al tender los puentes de la comunicación, para la mamá de Camilo puede ser frustrante no encontrar una respuesta inmediata por parte de Camilo. Sin embargo, lo importante es siempre transmitirle el mensaje de que el puente está ahí, para el momento en que Camilo en alguna ocasión pueda empezar a comunicar y no pensar que porque no lo ha hecho significa que no lo vaya a hacer. De otra parte, para Camilo también puede ser complicado y así también la mamá puede entender esto, que así como a ella le dicen todo lo que ella debe hacer, a Camilo seguramente le están diciendo todo lo que él debería pensar, no pensar, hacer, no hacer, para ser un buen adolescente o un buen hijo. Resaltemos de nuevo esto de la lealtad. Era un poco esta idea de guardar, proteger el espacio con él. Pues es posible que esa respuesta o este llamado de atención que está haciendo Camilo y el mismo conflicto que la mamá propone en términos de decir sí, todo el mundo está opinando, pues sea una forma regular, digamos, de relación dentro de esa familia. Es posible que allí se considere que contar todo es lo que toca, pero pues el muchacho en este momento necesita que no todo sea sabido, digamos, que no todo esté en boca de toda la familia, y creo que ahí hace referencia a la lealtad. Si queremos una buena comunicación, pues también tenemos que saber escuchar y seguramente guardar o mantener en buen recaudo esa información que él nos da, porque pues estamos construyendo una relación entre nosotros dos, en este caso mamá e hijo. Sí, la vida de los niños a veces es más contada por las mamás, parece que no pasa nada, pero los adolescentes sí como que quieren que un momentico esa intimidad, las cosas que ellos hacen sean guardadas más en secreto, ¿no? Y sobre todo no contadas por las mamás, ahora están siendo contadas por ellos mismos. O sea, que la cuente él mismo, pues le da la posibilidad de escoger qué quiere contar y qué no. Sí, lealtad también es confianza. La confianza en que Camilo va a construir, está construyendo su propio mundo, que Camilo va a ser capaz de alcanzar su identidad, qué es lo que le gusta, qué es lo que prefiere, cuáles son, dijéramos, los valores de su vida, y que para eso va a necesitar un tiempo. Y ese tiempo está dado por esa posibilidad de permitirle también una intimidad. Bueno, ¿qué les parece si volvemos a pensar en la mamá de Camilo? Y aquí tenemos la voz de una psiquiatra que le habla directamente a ella, a cómo ella está actuando. Lo más importante es poderte acercar a Camilo y poder hablar con él, entendiendo que tú también estás haciendo tu labor dentro de tus propias necesidades y que eso es muy valioso. Era la voz de una psiquiatra y me parece que nos pone un tema muy importante. Padres y madres hacemos lo que podemos, ¿no? Pero a veces sentimos que no es suficiente, que no sabemos, que no tenemos las herramientas que se requieren. ¿Qué significa para ustedes esto que acaba de decir esta psiquiatra? Significa reconocer las dificultades que hay en la función materna, en la función paterna, y significa también reconocer que las personas y la mamá de Camilo tienen la capacidad, que no tiene que exigirse ser perfecta, que no tiene que pensar que las dificultades de Camilo significan una falla en ella y que no es una buena mamá, sino que estar ahí, preocuparse, el hecho de que está escribiendo, pensando en qué otras cosas puede hacer,
significa que tiene esa capacidad de poderle dar a Camilo una respuesta que es ante todo un acompañamiento en estos momentos. Sí, yo creo que en ese mismo sentido también es importante pues reconocer que la vida nos está proponiendo muchas limitantes, digamos, tiempos muy limitados para poder compartir, espacios muchas veces muy reducidos para poder hacer cosas pero también que hay unas altísimas expectativas en términos de lo que es la familia feliz, la familia perfecta, los padres perfectos, las mamás perfectas y los chicos perfectos. Y el adolescente, pues como decía antes, la característica es que es el problemático, y entonces creo que esa combinación pues hace que sea muy difícil sentirse preparado para poder afrontar esa situación o ese momento vital. Y yo creo que la preparación está nuevamente en lo que venimos reiterando, en comunicar, en conocer, porque también el chico va en un proceso de cambio que hará que mamá también cambie, papá también cambie, y que se requiera ese momento de contacto y de conocimiento mutuo para poder ejercer esa tarea de madre y padre. Le preguntamos a una persona joven que pensemos en que pasó hace poco su adolescencia. Le preguntamos sobre esta carta y bueno, nos presentó unos puntos de vista que también podrían ayudar a la mamá de Camilo como a tener otros elementos para enfrentar esta situación. Hay que estudiar el asunto de la confianza dentro de la familia, porque de ahí derivan muchos líos y también la dificultad de los padres de no saber qué hacer, porque justamente no saben cuál es la situación con su hijo. Saben que hay una dificultad, pero no saben qué lo ocasiona, cuál es su rol ahí en relación a lo que está despertando pues la dificultad en el muchacho. Y justamente eso tiene que estar atravesado por un trabajo de fortalecer la confianza padres-hijo. No es que los padres sepan todo lo que hace Chino, sino que pues tengan claridad sobre cuál es su profundidad emocional y cuál es su sentir y ese tipo de cosas para poder ayudarlo. Y por otro lado, pues también hay un evidente peso que se está recargando sobre la mamá. Pues esta era la voz de un hombre joven y nos señala dos cosas. Uno, la confianza como una respuesta urgente. Ya Miguel Uribe lo había señalado más atrás. Quisiera que lo desarrolláramos un poquito más. Pero dos, algo que también me parece muy importante, que a veces está siempre ahí como en las casas, en los hogares, pero que no se hace visible, y es que la carga muchas veces la lleva la mamá. Entonces, miremos estas dos cosas, cómo se construye esa confianza y finalmente uno, ¿por qué desconfía tanto? ¿No? ¿Qué tantas cosas ocurren para que los papás de los adolescentes pues presenten esto como una cierta desconfianza? Ella dice, no, es que quizás está metido en algo extraño, está muy encerrado, etc. ¿Qué pasa con este asunto de la confianza y de la desconfianza? Sí, empieza por convocar también al papá de Camilo. Hay que incluirlo. Y lo que nos comentaba la mamá de Camilo es que percibe que la respuesta en su pareja es una respuesta crítica. Es una respuesta que no valida lo que ella está haciendo, sino que tiende como a hacerla sentir un poco responsable y culpable. Pero también menciona la mamá de Camilo cuando dice que es importante la familia, dice, pero ¿cuál familia? Y también dijéramos, ella se cuestiona un poco cómo está en ese momento funcionando la familia. De modo que uno de los puntos importantes es volver a construir la confianza de la pareja, en que si bien hay muchas cosas que pueden no saber, es bueno conversar primero y luego apoyarse en aquellas cosas que van decidiendo, porque por esas fisuras de desacuerdos, de recriminaciones, de culpas, de echar la culpa uno al otro, pues se va perdiendo también la confianza de Camilo, que no encuentra ese referente. Aquí tengo personas que en medio de las dudas, en medio de las inseguridades, están como pareja dispuestos a acompañarme durante esta fase de mi vida. Yo creo que con relación a la pregunta que hace Ana María y la desconfianza, como dónde se cuela, ¿no? ¿Dónde aparece? Pues yo creo que también hace parte de la dinámica que está viviendo esa familia y que pues ante las recriminaciones no se han parado como a mirar y a construir y a comunicar con ese chico
qué es lo que está pasando, por qué él reacciona de determinadas formas, qué es lo que ocurre realmente, y pues las formas habituales pues habría que reacomodarlas, las maneras en que ellos vienen haciendo esa educación o esa comunicación con su hijo, pues es una oportunidad, esta crisis, esto que aparece como algo que es disruptivo para la familia, pues es una oportunidad para empezar a pensar de qué otra manera yo reconozco esa construcción de identidad que está empezando a pelear el chico, ¿no? Porque de alguna manera la pelea. Estaba pensando también que además de esa reacomodación, que pues me imagino, ¿no? Va de la mano de la adolescencia, se reacomodan las reglas, se reacomoda la vida porque ya no es un niño, también implica pérdida de control. Es más fácil, aparentemente, tener control sobre un niño que sobre un adolescente. No sé si también eso tiene que ver con la confianza. Y así como el adolescente cambia, la adolescencia cambia a los papás. Y hay que aceptar que va a cuestionar, que también los confronta a el niño que ya no es el niño, también a los cambios propios de la vida, del curso de vida de cada uno de los padres. Y ese cambio va a ser, dijéramos, un reto para ellos, porque no es solamente Camilo el que está cambiando. Sino ellos. También. Sí. Entonces ahora vamos a darle paso a un papá de una chica adolescente y él hace referencia a un fragmento muy preciso de la carta, ese fragmento que dice: Camilo tiene 15 y está insoportable, detestable, no es fácil hablarle, parece que no escucha, solo quiere estar solo, encerrado en su mundo, con ese celular que no lo deja pensar ni disfrutar nada en familia. Me genera mucho conflicto leer en la carta que le digan a Camilo que es detestable. Lo insoportable hasta lo puedo entender porque ¿quién no es insoportable cuando adolescente? Pero decirle a un hijo detestable me parece un poco doloroso. Temas como el de estar pegado a un celular me parece que son más un síntoma que una enfermedad. Y pues de ahí asumir a que esté consumiendo algo que son los amigos es como tratar de ver el problema afuera y no donde probablemente esté. Bien, esta era la voz de un papá. Él se llama Carlos Herrera. ¿Qué es lo que hace que la mamá de Camilo lo vea detestable? Algo pasa en la relación con Camilo para que la mamá diga algo que una mamá sabe que no es una expresión amorosa, que sabe que no es una expresión que la haga sentir bien, de la cual también ella debe sentir como algunos resquemores por lo menos. Pero yo diría que así como es entendible que ella en algún momento piense o sienta que Camilo es insoportable, no hay por qué negar en principio el sentimiento que ella tiene. O sea, si ella siente que hay algo que para ella es detestable de Camilo, lo importante es no actuarlo, como dice el papá en este caso, no es ir a expresar ni a decir ni a hacer algo que diga efectivamente mi hijo es detestable, sino más bien este sentimiento que yo tengo. Esta reacción que yo tengo de sentir esto sobre mi hijo me está diciendo algo sobre la relación. Al mismo tiempo, a pesar de todo lo que haga Camilo de difícil, de extraño, de cerrar puertas, de mantenerse con el celular, en las dudas que ella tenga de que esté pasando algo con él, rescatar la parte amorosa de la relación. O sea, para la mamá, en Camilo sigue habiendo cosas que ella ama y que van a ser importantes para que ella no se vea sumida en esa sensación de dolor y de desconcierto, que creo que es lo que finalmente subyace a esa expresión de ¿por qué estoy encontrando a mi hijo como si fuera detestable? Lo que es detestable es la situación. O sea, es la situación, es el cambio, es la distancia que el adolescente está tomando con su madre y con su padre, es la situación en la que lo ponen en el colegio y está en el colegio y el llamado del colegio. O sea, esa es la situación, creo, a la que ella pues hace referencia con esa expresión. Más allá de eso, pues creo que también es lo que la tiene buscando ayuda para poder acercarse nuevamente a su hijo, que lo que siente es una gran distancia, que es la que pone siempre el adolescente y que, como decíamos antes, es la que reta a los padres porque no sabemos cómo responder a esa distancia, a esa pérdida de control, a ese no saber qué está pasando en esa vida íntima, oculta, tras el celular, tras la puerta, debajo de la cama, no sé, en el lugar donde se oculte ese adolescente, no sabemos qué está pasando ahí.
Y yo creo que esta voz de este papá pues también nos hace pensar o me hace pensar que no son siempre las mamás las que se preocupan, no son solamente las mamás. Yo pienso que la voz de los papás es importante y por eso quisiera de nuevo escuchar esto que nos dice. Ser padre no es fácil. Es un equilibrio entre ser amigo, confidente, pero a la vez ejercer autoridad, tener que dar ejemplo, que tal vez es lo más difícil, y pues sobre esos temas creo que no hay receta. Lo que yo sí creo que principalmente se trata es sobre todo de estar, más allá de cualquier otra cosa, creo que se trata de eso, de estar con toda la paciencia y con todo el amor del mundo. Era entonces de nuevo la voz de un papá que hace como un énfasis en esa búsqueda de equilibrio que pasa mucho cuando se es papá o mamá, y es considerar si es posible ser amigo o amiga al mismo tiempo cuando sin duda está la autoridad de por medio. Entonces, ¿cuál es ese equilibrio? ¿Se encuentra, no se encuentra? ¿Ustedes qué piensan? No hay recetas, ese es un punto muy importante de lo que nos comentan. Y recuerda también una expresión que hacía Freud en algún momento, cuando decía que había ciertas labores imposibles, como eran gobernar y como eran educar, y quería decir lo difícil y lo complejo de ser padre. Con eso lo que quería resaltar era precisamente reconocer que hay esas dificultades, que no hay una respuesta perfecta, que no hay un padre ni una madre perfectos, pero que aún así las funciones que hacen tienen unos resultados que van a ser buenos en el tiempo. Y lo segundo que me recuerda es de estar y estar, porque una de las labores, o por decirlo así, una de las funciones de la madre y el padre durante la adolescencia no es solo estar, sino seguir estando, persistir hasta que pase la adolescencia. Siempre atentos. Siempre ahí. Yo creo que eso es como lo que señala también este padre, y es, hay que estar. A veces pensar en que se tiene que ser amigo, pero además entonces comprensivo, pero además entonces confidente. Yo creo que también eso terminan siendo unos deber ser que es posible que no. Lo ideal es estar. Yo personalmente creo que pues el papá es el papá, que ojalá tenga una oreja de amigo, digamos, pero tiene que estar ahí para orientar, para poner el límite, para acompañar, para otro tipo de tareas que seguramente pues para un amigo no es lo que debe ser, digamos, lo que él debe esperar de ese amigo. Entonces creo que hay muchas expectativas alrededor de eso, de ser padre y de ser madre, y de ser madre perfecto, y entonces tiene que ser, ¿no?, el más amigo y más cercano. Pues no, a veces no en todos los momentos, no en todas las situaciones. Creo que aquí el tema es que hay muchas situaciones y posibles respuestas para cada una de ellas. Bien, vamos llegando casi al final de la Y. Nos falta escuchar una voz que es la de un profesor que en alguna ocasión trabajó con adolescentes, pero que a la vez también es papá. Generalmente los adolescentes requieren o buscan siempre una comunicación con un adulto. A veces en la familia es muy difícil esa comunicación, sobre todo cuando existe o han existido algún tipo de conflictos y persisten algunos resentimientos. Entonces, en primera instancia, dentro del hogar, lo que hay que hacer es hablar de posibles resentimientos que hayan para que se abran los canales de comunicación. Bien, entonces escuchábamos de nuevo la voz de un papá que es también o ha sido profesor de adolescentes. Y ahí este papá nos dice, bueno, nos pone un poquito la Y, ¿no? Esta doble condición. Creemos que los adolescentes no quieren hablar con adultos, se encierran, etc. Pero él dice no. En general ellos buscan el apoyo de un adulto, comunicarse con un adulto. ¿Por qué? ¿Para qué? Y además, todo es una comunicación. Lo que él hace, encerrarse en el cuarto. Y también me quedé pensando en lo que motivó una de las preocupaciones de la mamá de Camilo, que fue lo que sucedió en el colegio. Cuando él, dijéramos, tiene esta actuación agresiva con un compañero, pues también una forma de comunicación. Lo importante es siempre estar abierto a la posibilidad de esa pregunta de qué significa o qué será lo que me está comunicando en este momento mi hijo. Y pienso que otra oportunidad podría ser precisamente que si bien las comunicaciones son distintas en la casa,
aprovechar este momento en que hay una preocupación en el colegio para poder ir y de pronto como pareja sentarse y decir, bueno, queremos entender bien qué pasó con nuestro hijo y ahí abrir otro canal de comunicación que es a partir de lo que pasó con Camilo, que motivó su matrícula condicional, porque no es solamente decirle esto merece un castigo, sino queremos entender esto que está comunicando. ¿Qué ventajas trae para un adolescente hablar con un adulto? Yo creo que hablar con otra persona fuera de casa, digamos, ayuda un poco a resolver también si es que en casa no hay buenos canales de comunicación, no hay esa posibilidad de encontrar esa respuesta que el adolescente está buscando o precisamente ese plantear, digamos, una distancia muy fuerte con los padres, pues otro adulto ahí presente pues puede ayudar a organizar las ideas, puede ayudarle a ese joven también a encontrar el papel de sus padres, a identificar qué tipo de comunicación establecen sus papás, o sea, puede ser muy útil y pues no hay duda que a muchos de nosotros, diría yo, hablar, tener un profesor cercano, una figura, digamos, distinta, pues nos ha salvado de muchas cosas y nos ha permitido encontrar muchas otras. Entonces creo que buscarlo, que lo busque, que busque ese adulto para poder conversar, pues también es una ayuda y es un apoyo para esa familia si es que en la familia pues hay dificultades. Pero también hablaban de una familia nuevamente ideal. Algo se menciona de esas dificultades o esos resentimientos dentro de las familias. Y yo creo que pues en todas las familias hay dificultades, resentimientos, dudas, secretos. O sea, una familia pura y sin nada pues no existe. Entonces creo que eso debe hacer parte de las cosas a conversar con Camilo. ¿Qué es lo que le impide a él de pronto venir y buscar a sus papás? Preguntarles a ellos, pero pues sin demeritar que qué rico que tenga un profesor o un psicólogo o un orientador en el colegio o cualquier otro adulto para poder conversar. Bien, entonces de todo esto sintetizo algo que me parece que es clave, ordenar ideas para ayudar a salir de la confusión, ¿no? Es esta comunicación quizás adultos, adolescentes, y a veces los papás también necesitan eso. ¿Quién los ayuda a salir de la confusión? Cuando tú hablas de la confusión, yo también creo que, como decía Miguel antes, ser padre es una construcción, digamos, es un proceso, también se aprende. Parte del miedo de los padres de adolescentes es no saber qué contestar, esperar saberlo. Sí, hay una confusión que pues finalmente hay que empezar a aclarar, pero qué mejor aclararla juntos, digamos, no tener que evitarla para no tener que enfrentar esa situación. Sí, la confusión entre lo ideal y lo real, entre lo que se espera y lo que se encuentra. La mamá de Camilo está escuchando. Me parece que ella tiene una disposición a escuchar, a entender, hace ese esfuerzo y la forma de salir de la confusión es precisamente seguir dispuesta a escuchar. Llegamos así al final de La Y, un espacio sonoro para el buen vivir. Muchísimas gracias al psiquiatra Miguel Uribe. Espero que vuelva pronto a otro episodio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Claudia, y nos encontramos entonces en un próximo episodio de La Y. Gracias, Ana. Sí, espero que volvamos a estar juntas para escuchar otros temas y otros puntos de vista para un buen vivir. Hasta pronto. La Y, un espacio sonoro para el buen vivir. Producción: Cecilia de Santa Cruz, Claudia Irene Giraldo, Nubia Torres, Marta Solano y Ana María Lara. Música: Sergio Páramo. Somos En Mental, de la Pontificia Universidad Javeriana, un portal psicoeducativo sobre la salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.